nos referimos a que 60 días que no se somete al careo con la prensa, que es en el fondo el careo con la ciudadanía, porque la prensa le puede preguntar y repreguntar algunas cosas que cuando simplemente está ella, su gabinete y el micrófono, no contesta y calla. Y para hablar de esto estamos con el director ejecutivo del Consejo Peruano de la Prensa. Gracias por acompañarnos, Rodrigo Salazar. Ustedes justo han sacado un informe bastante sintético, se agradece la capacidad de síntesis sobre la libertad de expresión en el Perú, y el primer caso es el de Dina Boluarte, pues y recuerdan que el 31 de mayo, el viernes pasado, encerró a la prensa con tal de no declarar. Hubo una orden para que la prensa se quedara encerrada mientras ella se ponía pies en polvorosa. ¿Es muy grave esto? Es muy grave, sí. Es muy grave que la presidenta no responda a la prensa, que es un intermediario de la ciudadanía para, digamos, rendir cuentas de su trabajo como presidenta. Y es también un símbolo del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? La presidenta Boluarte se parece cada vez más a Pedro Castillo. Recordemos que Pedro Castillo utilizaba a la policía como un cordón para evitar que los periodistas nos acercáramos a él a hacer preguntas. Pedro Castillo pasó más de 100 días sin declarar a la prensa. La presidenta Boluarte se está acercando a eso. Entonces, quizá hay unas diferencias a favor y en contra, porque Pedro Castillo utilizó esto que se llamó en su régimen, hasta el término lo acuñó su primer ministro Aníbal Torres, la prensa alternativa, ¿no? Que estaba muy activa y dio algunas entrevistas, ¿no? A lo que llamaba prensa alternativa, que era una prensa muy amable con él. Dina Boluarte no tiene ni eso, o no se preocupa de tener eso. Ahora, hay matices entre un presidente y otro, sin duda. El verbo de Dina Boluarte no es como el de Pedro Castillo, que semana tras semana atacaba a la prensa, le insultaba, pero tiene otras actitudes. Recordemos lo que pasa en el IRTP, ¿no? Para mayor conocimiento de todos. Canal 7 TV Perú, Radio Nacional. La semana pasada ha sido despedida una periodista presuntamente por ser incómoda. Hay un manejo politizado de la señal de todos los peruanos, de TV Perú. Eso, aunado al encierro de periodistas y a la no respuesta durante 60 días, da una imagen bastante clara de lo que piensa la presidenta respecto de la prensa o su equipo, ¿no? La falta de respuestas a la ciudadanía. La ciudadanía tiene preguntas para la presidenta. 5% de aprobación, pero ella no responde. Sí, en realidad uno puede extrañar a viejos políticos que podían tener tendencias autoritarias en otro sentido, pero siempre recibían a la prensa, ¿no? Como Alan García, en la época de Acción Popular también, eran presidentes que encaraban a la prensa. Sí, así es. Pero consideremos, también esto se da dentro de una efeméride. El próximo mes, en julio, se cumplen 50 años de la toma de los periódicos en el gobierno de Velasco, ¿no? No nos hemos sacudido de los lastres, digamos, de gobiernos que atacan a la prensa o que la censuran o que la buscan expropiar. Castillo, de alguna manera, a través de su ex partido, intentó hacerlo con un proyecto de ley que felizmente no fue aprobado en el Congreso. Pero si consideramos la situación que tenemos hoy en día con la presidenta Dina Boluarte, es ¿por qué no responde preguntas de la prensa? ¿Tiene miedo a las preguntas que le puedan hacer? ¿Tiene algo que decir respecto de políticas públicas? ¿El gobierno tiene un norte? Bueno, una respuesta que daría, me imagino, es pero tengo un vocero. ¿Cómo el Consejo de la Prensa analiza la figura del vocero? El caso de Freddy Hinojosa. El periodismo es una interpelación, es lo que hacemos acá, tú y yo en este instante. La presidenta es la que tiene que dar respuestas. Sus gestos, su forma de hablar, su forma de responder espontáneamente es también un modelo de comunicación. La ciudadanía tiene derecho a saber lo que piensa la presidenta, lo que siente la presidenta, lo que hace la presidenta. Lo que hace un vocero es básicamente poner una suerte de colchón, ¿no?, entre lo que la gente escucha y lo que el gobierno dice. Lo que tiene que haber es una cara, tiene que haber una, ¿no?, piel, tiene que haber color.
Un vocero no Además, hace que eso. tiene que ver con nuestro modelo político, pues donde es un modelo presidencialista, donde uno quiere oír las respuestas del presidente, además a temas personales, que el vocero no tiene por qué estar respondiendo de la defensa jurídica de la presidenta, pero ella sí podría hacerlo. Que la presidenta no quiere posiciones contrarias a lo que ella dice o lo que ella piensa. Lo que ha pasado con el Consejo Fiscal es muy similar. Lo que ha pasado con lo que recientemente ha dicho Julio Velarde, presidente del BCR, es lo mismo, ¿no? Posiciones discordantes es lo que la presidenta no quiere escuchar. Son varios medios que han editorializado al respecto, ¿no? No lo digo solamente yo. Por lo menos tres editoriales de la revista Semana Económica respecto del asunto específicamente económico, criticando a la presidenta por no escuchar voces discordantes. ¿Qué puede pasar en una democracia si es que no se escuchan voces discordantes? Sí, y hay que decir que la prensa no es uniforme, hay matices, hay voces discordantes entre la prensa, entonces no se puede decir que sea un complot de todos los medios contra una presidenta y que no la dejan gobernar, pero hay algo de esa narrativa, ¿no? No me dejan gobernar. Pero eso va a decir todo presidente, también lo decía Pedro Castillo, ¿no? Y seguramente la prensa era mucho más crítica con Castillo que con lo que es con Boluarte, ¿no? O lo fue con Toledo de repente en su gobierno. Sin duda, con Castillo hubo más uniformidad, pero había este fenómeno de la prensa alternativa. Pero es que la prensa hoy día es algo muy amplio. No pensemos en la prensa solamente como los canales o como los periódicos. Uno entra a YouTube y encuentra infinidad de opciones de información. Algunos quizás un poco más vinculados hacia la izquierda, otros más a la derecha, pero hay multiplicidad de voces. Entonces esto de que la prensa me critica, la prensa me insulta, ya sea quien sea, no me refiero a Boluarte en este caso en particular, es bastante antojadizo, ¿no? Y por cierto, Boluarte no es la única preocupación, por supuesto, del Consejo de la Prensa, pero vaya que es importante, porque además estábamos celebrando esos 60 días de silencio mediático. Hay unos casos que ustedes analizan en su informe mensual. El caso Rafael López Aliaga, qué complicado, ¿no? Porque ahí hay una estrategia de enfrentarse a la prensa para afirmar una suerte de populismo de derecha, de yo estoy contra el status quo, la prensa del status quo, me pongo a ella, es complicado. ¿Cómo cubrir eso? Y utilizar además a la Municipalidad de Lima como, digamos, logo para representar ideas que él tiene, ¿no? Es decir, las críticas del alcalde López Aliaga las vierte a través de las redes sociales de la municipalidad, en un membrete de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La municipalidad no debe ser personificada por el alcalde, ¿no? O no debe recibir, o la municipalidad en todo caso no debe ser, digamos, una cámara de eco de lo que piensa el alcalde. El alcalde dijo que los medios de comunicación, los pasquines, mencionó a El Comercio y La República, eran responsables del tráfico de Lima. ¿Qué persona en su sano juicio? No sé si es broma, ya parece una broma, ¿cierto? Que algo con tan poco argumento, algo tan ridículo, claro, puede haber sido utilizado por el alcalde para criticar a la prensa. Es que un fenómeno de nuestros tiempos es que tenemos pues personajes políticos en clave alta, no solo nosotros, Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que saber enfrentar eso, ¿no? Pero en el caso de Rafael López Aliaga hay que decir que él sí da la cara a los medios, a diferencia de la presidenta Boluarte. A él le gusta un poco el combate, ¿no? Sí, acá lo hemos tenido más de una vez. La presidenta lo rehúye. Pero todo eso que tú dices nos lo dice en la cara, ¿no? Sí, él tiene herramientas discursivas para poder responder. A veces responde con pachotadas, ¿no? Pero la presidenta Boluarte no tiene herramientas para responder. Recordemos el caso de los Rolex, que son de antaño, que me los prestaron, que los compré en Davos. O sea, ella se atropella solita, por eso es que mejor que no hable. Pero tiene que responder a la prensa. El presidente del Congreso lleva ya no sé cuántos días, semanas, meses, sin declarar, sin responder a la prensa. Entonces son sistemas... Sí, no lo olvidemos, el caso Alejandro Soto, que no es acá, pero el caso Alejandro Soto. Es que ese informe es de mayo, pero el caso de Soto tiene... Lo han tratado en otras oportunidades. Largo tiempo. Soto no habla con la prensa desde que fue elegido presidente del Congreso. Un año va a ser. Habiendo sido un comunicador, tiene un medio en el Cusco, sí, conducía un programa. Cobra plata por entrevistas, ¿no? No es un periodista, claro. Recordemos eso, ¿no? Sí, claro. Además es una radiografía de toda la crisis y la corrupción que también hay en los medios. Pero son poderes del Estado encerrados en sí mismos.
Tampoco declara a la prensa el defensor del pueblo desde que asumió básicamente la José defensoría. Gutiérrez, sí, claro que declara a la prensa. Declara a la prensa con entrevistas de cara a cara, algunas. Sí, pero cuando se le varias interpela, veces. cuando se le ha interpelado respecto de asuntos, por ejemplo, de las muertes en las protestas y demás, el señor responde de una manera, ¿no?, poniendo paños fríos. Yo sé que ha estado acá en algún momento, ha estado Sí, también exitoso. claro, se puede Pero cuando hay discrepar, preguntas respecto a algunos se casos, puede prefiere discrepar no con sus responder. respuestas, pero sí responde. En algunos casos se prefiere no responder, ¿no? Pero a eso me refería con poderes del Estado encerrados en sí mismos, ¿no? El alcalde López Aliaga responde, insulta a veces. La presidenta Dina Boluarte no existe. El presidente del Congreso tampoco existe. Y aparece un insúltenos, pero respóndanos. Es una u otra. Total, los periodistas sabemos encajar las agresiones si es que a través de ellas hacemos una entrevista donde obtengamos información. Sí, pero que eso es lo más importante. Sí, pero volver parte del mainstream, digamos, de la narrativa política, del ataque a los medios, no es bueno para nadie. No es bueno para los medios, no es bueno para la gente, no es bueno para el propio político. Polariza, divide, ¿no? Claro, es que también los medios tenemos que aprender a navegar pues en un mundo de políticos de clave alta y donde los populismos, los clientelismos nos toman por un actor que debemos ser sus opuestos, porque al ser sus opuestos eso les trae más, más simpatía, ¿no? Sí, hay periodistas que también utilizan esa figura de la crítica al medio distinto justamente para poder generar un poquito más de vistas y alcance, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Se nos fue ya la hora. Terminamos con nuestras cartas, que ya quedan pocas. Por favor, escoge una. A ver. Yo perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de aquellas cuando el amor nos llama. Un vals de José Escajadillo. Perdí el corazón, que eran los peruanos, ¿no? En esas estamos. La carta es un recuerdo del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Salazar.